Bueno, y hoy se cumplen 50 años del bypass coronario, este desarrollo del gran René Favaloro, y aquí nos está acompañando en el día de hoy José Abud. Él es cirujano cardiovascular y formó parte del equipo de René Favaloro. Todo un lujo, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a Primero, ¿cómo lo conoció a Favaloro y cómo fue su trabajo con él? A Favaloro lo conocí personalmente en el año 91, en ocasión de venir a entrenarme en su equipo en cirugía cardiovascular. Yo era un cirujano general formado en la ciudad de Rosario y la intención fue hacer cirugía cardiovascular. Por recomendaciones, este era el mejor grupo. En ese momento el equipo trabajaba en el Sanatorio Güemes. Poco tiempo después inauguró la fundación y así me formé como residente, así lo conocí personalmente trabajando de ese modo. ¿Y cómo era trabajar con él? ¿Qué destacaría del trabajo con Favaloro? La gran capacidad de trabajo, la intensidad y la pasión que ponía en cada uno de sus actos. Era un hombre verdaderamente extraordinario en todos los aspectos. Quirúrgicamente hablando, si uno lo quisiera analizar en lo estricto, en lo que nos compete, verdaderamente alguien excepcional, irrepetible. Y también desde lo humano, ¿no? Que sí, por uno supuesto. Habla de... Eso es muy sabido. Y muy conocido por otra parte, un hombre socialmente responsable, solidario, sencillo, alguien para imitar. Totalmente. También desde ese punto de vista, alguien extraordinario, si se puede decir así. Extraordinario, totalmente. Como este desarrollo, ¿no? El bypass coronario ya cumple 50 años, igualmente sigue vigente. Primero, Sí. si le parece, doctor, recordemos cómo fue aquel primer puente, ¿no? Porque de eso se trata, un bypass coronario. Pero hoy se cumplen exactamente 50 años de ese primer caso, un caso operado por el doctor René en Cleveland Clinic, en una mujer de 57 años con enfermedad coronaria. Recuerde, una obstrucción de una arteria coronaria. La propuesta y la sistematización del método consistía en hacer un puente con un segmento de vena en ese caso, es decir, conductos propios de los pacientes. De la pierna. Sí, en aquel caso sí, de modo tal que la sangre puentee, saltee, bypassee, Claro, por decirlo de alguna manera, bypassee, los sitios donde las arterias coronarias están enfermas y dificultan la circulación. Recuerda, las coronarias llevan la sangre que irrigan al propio miocardio. Así que eso fue lo revolucionario. No fue el primer caso porque antiguamente había habido algunos casos más que se publicaron mucho tiempo después. Lo más importante en este caso quizá haya sido convencer a la comunidad médica de que eso era un descubrimiento verdaderamente con un gran futuro, y de hecho que lo fue. Porque entonces no hubo consenso al principio. Uno, claro, No. lo ve ahora, 50 años más tarde, y piensa, qué distancia, genialidad. En aquel claro, momento costó. En perspectiva, uno lo ve hoy día con los resultados que uno conoce, es relativamente simple explicárselo y entender de qué se trató. Pero en aquel momento tuvo que pasar por numerosas críticas, análisis. Tengan en cuenta que la cirugía coronaria como tal, en la historia de la cirugía, es el procedimiento que más se ha analizado, que más se ha desmenuzado, que más se ha comparado con otros métodos. No ocurre y no creo que vaya a ocurrir con ningún otro procedimiento quirúrgico. En ese momento resultó algo verdaderamente revolucionario porque hasta ese momento los pacientes que padecían lo que nosotros los médicos llamamos cardiopatía isquémica o enfermedad coronaria, ¿cómo se los curaba? solamente tenían algunos recursos médicos, algunos medicamentos relativamente simples como los vasodilatadores y cosas por el estilo, y algunos approach quirúrgicos muy elementales, pero nada verdaderamente revolucionario como fue esto. Y eso cambió absolutamente la historia de esta entidad. Y por ahí, doctor, le cambió la vida a una cantidad innumerable de enfermos. A ese punto justamente quiero ir, ¿no? Ese cambio de vida. Probablemente, antiguamente, por ahí, a un enfermo coronario se le decía, bueno, no haga actividad física, quédese en su casa, quieto. Y es tal cual, porque en épocas del tratamiento médico tan restringido, consistía en eso, disminuir la actividad física, es decir, cambiar significativamente la calidad de vida, y eso era todo. Muchos pacientes, algunos jugaban a establecer, bueno, cuánto tiempo de vida tenía alguien que hacía un infarto, por ejemplo, y era más o menos conocido, entre comillas. Esto
esto fue verdaderamente algo revolucionario. Y lo más significativo quizá es que a medio siglo continúa siendo un estándar de tratamiento. Todos los tratamientos que hoy pretendan demostrar que prolongan la sobrevida o que mejoran la calidad de vida en enfermos con padecimientos coronarios serios, tienen que sí o sí compararse con la cirugía coronaria, y es algo verdaderamente llamativo. Claro, por eso es tan relevante. Sin duda. René Favaloro, ¿es más reconocido afuera que aquí? No, creo que en ambos lados, sí. En la Argentina se lo reconoce mucho. En el extranjero también, verdaderamente, créame, que quien tiene la oportunidad de asistir a meetings o entrevistarse con personas que lo han conocido es verdaderamente llamativo. Yo tuve la oportunidad de compartir con él un meeting justamente en el año 2000 que se llamó Leyendas del Milenio, donde los más grandes cirujanos del siglo compartían sus experiencias y daban sus charlas haciendo memoria de lo que habían logrado. El recibimiento y el reconocimiento que obtuvo el doctor René fue verdaderamente increíble, indescriptible. Hay que estar, no se puede transmitir. No se puede transmitir. No, Ahora, igualmente, las enfermedades coronarias, más allá del enorme cambio que usted muy bien explicaba recién, en 50 años atrás hasta la actualidad y a partir del bypass coronario, siguen igualmente siendo una de las principales causas de muerte. Sí. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones? Lo que el propio Favaloro propuso toda su vida, la prevención. Eso es lo más importante. Prevenir es más importante todo esto. ¿Cómo? Prevenir con cambios de hábito de vida, cuestiones saludables, alimentación, ejercicio físico, control de factores de riesgo. La presencia de factores de riesgo, es decir, hipertensión arterial, diabetes, estrés, hipercolesterolemia, algunas cuestiones que son manejables deben serlo para que esas cosas no progresen. Algunas otras no se pueden porque tienen que ver con cuestiones genéticas, cuestiones hereditarias, pero los factores que son controlables deben ser, es decir, la prevención es fundamental para no tener que llegar a esta instancia. En definitiva, uno si llega a cualquiera de estas instancias de tratamiento tan drásticas, bueno, algo ha fracasado en la prevención. Claro, anteriormente. Es muy interesante todo el tema de la prevención. Favaloro siempre hizo mucho hincapié en esto. Hoy se sigue haciendo también, o mejor dicho, se ha reforzado ese tema y particularmente se ha puesto foco en los niños, que son... De chico es a quien uno le va a poder ir enseñando verdaderamente hábitos saludables. A las personas mayores está demostrado claramente que personas mayores que han tenido eventos coronarios, que se han operado, que han tenido cosas por el estilo, cambian sus hábitos, pero en general tienen una alta reincidencia o de fumar o de dejar de cuidarse con tal o cual cosa. Sí, eso pasa pero es porque el adulto es más difícil de cambiar. Totalmente, en cambio, por eso el trabajo si uno está hace hincapié en los niños, eso va a ser muy usted recién hablaba como uno de los factores a prevenir es, bueno, si sos diabético, si tenés hipertensión, si tenés... También nombró el estrés, que creo que es uno de los grandes males de los tiempos de hoy y también más difíciles de reconocer, porque ahora, si yo voy a un médico y me dice sos diabético, yo ya lo sé, si uno ¿no? puede, ahora el estrés uno puede autoengañarse, puede esquivarlo de alguna manera. Es complicado, pero no es imposible, uno quizá necesite ayuda, esas cosas se pueden modificar también, se pueden. No es tan sencillo, obviamente que no, pero es interesante hacer el esfuerzo para que esas cosas sucedan. Creo personalmente que, hay un consenso en esto, del control de los factores de riesgo, o en el control de los factores de riesgo radica el éxito a largo plazo de estas cosas. Recuerde que inclusive esta gran cirugía es un método paliativo, se llama en medicina algo que no cura, alivia, cambia circunstancialmente la situación, pero que no cura. Por lo tanto, si uno no controla lo demás, puede estar todo muy bien hecho, pero la vida útil de los procedimientos y lo que uno espera de ellos y probablemente no sea lo ideal. Así que por ese sentido, o en ese sentido, marcha la cosa. Ahora, doctor, usted recién decía que tanto en el exterior como aquí se lo reconoce enormemente al doctor Favaloro, pero creo que puertas adentro nos cuesta y mucho entender el desenlace fatal del doctor Favaloro. Usted
¿Pudo llegar a entender ese desenlace? Mire, es muy difícil obtener explicaciones de ese tipo de actitudes. Es muy complejo. Es muy probable que en esas decisiones tan drásticas estén involucradas numerosas causas, no lo sé exactamente. Sin lugar a dudas, la situación de aquel momento, la situación muy particular de su institución, que él consideraba como un hijo, probablemente, sí, claro. Si uno lo puede decir así, debe haber sido muy angustiante. Sinceramente, no tengo yo una explicación para eso. Lamentablemente ha sucedido de ese modo, pero no lo sé. No se puede comprender. No se puede. Doctor, muchísimas gracias por su visita, muy claro todo este repaso y el recuerdo de René Favaloro, por supuesto. Muy amables ustedes. Muy bien, hasta aquí el doctor José Abud, entonces, recordando los 50 años del bypass cardíaco. Ahora sí